Vamos a leer versículo 19 al 21. ¿Cuántos podemos decir viva México? No dijeron. ¿Cuántos podemos decir viva México? Viva México. Amén. Eso es. Ok, eso es. Ok. El país que está manteniendo a muchos otros países. Ok. Romanos 8 del 19 al 21, vamos a leer unidos, mis hermanos, todos juntos. Dice la Biblia: porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta allí, gracias. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor y Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo te agradecemos, Señor, la bendición que nos das de poder, Señor, celebrar un 15 de septiembre más, Señor. Gracias, Padre, porque en tu amor, en tu bondad, tú todavía nos tienes en la tierra, nos tienes con vida, nos tienes con fuerza, con salud, Señor. En lo que cabe podemos decir que tenemos salud. Y gracias, Señor, porque nos has cuidado. Ahora me pongo en tus manos dándote gracias por el servicio y por los hermanos presentes, Señor. También te ruego que tú los bendigas, que bendigas el mensaje, que nos hables, Señor. Si alguien está aquí que necesita el perdón de sus pecados, necesita la salvación de su alma, si quiere ir al cielo, Señor, que necesita recibir a Cristo, pues tócale, Señor, para que reciba a Cristo en el corazón como su Salvador. Me pongo en tus manos y te ruego la guía de tu Espíritu Santo. Te lo estamos suplicando en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, leímos Romanos 8 del 19 al 21. Vea versículo 21 que dice que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Okay. Bueno, de este versículo extraemos el tema y lo titulamos de esta manera. El tema es la libertad gloriosa. Okay. La libertad gloriosa. Okay. Estamos celebrando, hermanos, un año más de libertad para México o para los mexicanos. Okay. La Biblia nos habla de libertad, hermanos, también, de la libertad. Okay. Desde que Dios sacó a través de Moisés a los hebreos de Egipto, Dios les dijo que debían celebrar cada año lo que Él había hecho con ellos. Okay. Y hay otros muchos países, hermanos, que en distintas fechas del año celebran la independencia de ellos, su libertad. Okay. Y la verdad es que atribuimos, hermanos, esa libertad a los héroes patrios. Pero la verdad es que dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que el que usó y logró la libertad nuestra como mexicanos, hermanos, es Dios. Usó a los héroes patrios, ciertamente, ¿ok? No vamos a reconocer eso, ¿verdad? Usó a los héroes patrios. Si eran salvos o no, yo no lo sé. Pero Dios, cuando quiere algo bueno por la raza humana, aún usa a perdidos. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí en nuestro texto, hermanos, vemos que, por ejemplo, dice, la primera parte del versículo dice que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción. Las mismas criaturas, dice. ¿Serán qué? Libradas. ¿Cuándo? Dice, ¿en la qué? En la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ok. La libertad gloriosa. En Juan capítulo 8, versículo 32, la Biblia dice, así que, si el Hijo os libertare, ¿ok?
No, perdón, dice que si conocemos la verdad, la verdad nos libertará. Y el versículo 36, allí en capítulo 8 de Juan, dice que si Él, porque Él es el Hijo, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesucristo, nos libertara, que seremos verdaderamente libres. Y en el libro de los Gálatas, hermanos, en el capítulo 5 de Gálatas, allí en ese libro el apóstol Pablo dice que los que recibimos a Jesucristo en el corazón como el único y suficiente Salvador de nuestra alma, dice que fuimos llamados a libertad. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, allá en Gálatas capítulo 5, dice que fuimos llamados, mis hermanos, a libertad. Pero también en ese capítulo, mis hermanos, Dios a través del apóstol Pablo nos dice para qué se nos dio la libertad. Dice que no usemos tal libertad, hermanos, como ocasiona la carne. Así que libro de Gálatas dice que fuimos llamados a libertad. Pero también dice, mis hermanos, para qué fuimos llamados a esa libertad. Pero en Romanos capítulo 8, que es nuestro capítulo, en nuestro texto, el apóstol Pablo, mis hermanos, habla de una libertad gloriosa. Porque de eso habla allí, ¿verdad? Romanos capítulo 8, de una libertad gloriosa, de una libertad, mis hermanos, que es diferente a la que ya gozamos o de la que ya gozamos en Cristo. ¿Qué libertad es esa? La libertad gloriosa, ¿Qué libertad es esa? Vea, Romanos 8, del 18 hasta el 23, vea, Romanos 8, del 18 hasta el 23 dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué libertad es esa que menciona la Biblia aquí en Romanos capítulo 8? ¿Qué libertad es esa? Bueno, pues es, y lo dice el versículo 21, ¿verdad? Es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ya escuchó? ¿Qué libertad es esa? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y si usted se da cuenta, usted puede ver que toda la creación, hermanos, porque eso enseña los versículos que acabamos de leer. Si usted se da cuenta, usted puede ver que toda la creación, mis hermanos, anhela esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque de antemano dice que las mismas criaturas serán liberadas de la corrupción. Así que toda la creación, mis hermanos, podemos ver que anhela esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y si usted se da cuenta, pues ya le dije que toda la creación anhela, pero ¿cuándo se efectuará? ¿O cuándo se logrará, mis hermanos? ¿Cuándo se efectuará o cuándo se logrará la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Esa libertad gloriosa, mis hermanos, es o se logrará, no se logrará mientras que el pecado no sea quitado. Así que la libertad gloriosa de los hijos de Dios, mis hermanos, se efectuará
después de que el pecado sea quitado del mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos, hermanos, en esta vida, todos en este mundo, estamos viviendo o sufriendo las consecuencias del pecado. Dice que aún las mismas criaturas gimen y que nosotros también gemimos, mis hermanos, deseando, mis hermanos, la adopción o la redención de nuestro cuerpo. ¿Okay? Eso enseña la Biblia allí en Romanos capítulo 8. ¿Ok? Vea usted otra vez Romanos 8, 19 al 21, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es la libertad gloriosa? ¿Cuándo se logrará esa libertad o cuándo se va a efectuar esa libertad gloriosa? Miren, la libertad gloriosa, mis hermanos, la libertad gloriosa es el momento en el que los que verdaderamente somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo seremos liberados de este cuerpo. ¿Se escuchó? Okay. Esa libertad gloriosa, mis hermanos, es el momento en el que los que verdaderamente hemos sido salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo seremos liberados de este cuerpo. Porque es este cuerpo, hermanos, el que nos sujeta a pasiones vergonzosas. Es este cuerpo el que nos sujeta, mis hermanos, a las concupiscencias o deseos de la carne. Es este cuerpo, hermanos, el que nos arrastra a hacer cosas horribles. Es este cuerpo el que nos arrastra a hacer cosas, le dije, ¿cómo? Terribles. A hacer cosas horribles. Porque aunque parece que nos gustan, aunque parece que lo disfrutamos, aunque parece que nos deleitamos, son cosas terribles, horribles ante los ojos de Dios. ¿Okay? Así que, ¿cuál es la libertad gloriosa o cuándo? ¿Y cuándo se efectuará la libertad gloriosa? En el momento en que los que en verdad han sido salvos, analice por favor, ¿se escuchó? Analice por favor, cerciórese, certifique que usted en verdad es salvo o salva por la fe en el Señor Jesucristo. Que Cristo ya vive en usted, ratifique esa verdad, porque de lo contrario se efectuará ciertamente la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y los hijos de Dios pues serán despojados de este cuerpo que los sujeta a todo el mal de este mundo. ¿Ok? Usted se quedará aquí en esta tierra. ¿Ok? O continuará en las mismas. ¿Ok? Así que esa es la libertad gloriosa, mis hermanos. ¿Ok? ¿Y cuándo se va a efectuar? En el momento en que los que verdaderamente somos salvos seremos librados de este cuerpo y por fin nos despojaremos del que nos atormenta con las concupiscencias. Por fin nos despojaremos, mis hermanos, con el que nos atormenta en el mal. ¿Ok? El que hace, mis hermanos, que pensemos mal, el que hace que hagamos mal, el que hace, mis hermanos, que hablemos mal, el que hace, mis hermanos, que codiciemos de todo. Porque la verdad es que la mayoría de los hijos de Dios vivimos codiciando, ¿qué? De todo. Y por esas codicias es que cometemos cosas nefastas, ¿okay? Cosas terribles, cosas horribles, por esa codicia loca y dañosa. ¿Okay? Así que por fin, un día vamos a ser ¿qué? Libertados de este cuerpo que es el que nos atormenta en las concupiscencias.
el que nos hace pensar, hacer, hablar mal, codiciar de todo. ¿Okay? Así que en ese momento, hermanos, se efectúa ¿qué? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 7, 21 al 22. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 22 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Qué dice el versículo 25? Gracias doy a Dios por el Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se da cuenta? Estamos sujetos, mis hermanos, a una ley que nos somete, mis hermanos, al pecado, a la maldad, mientras que estamos en este cuerpo. ¿Qué? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Bueno, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, hermanos, seremos liberados de este cuerpo de muerte. La libertad gloriosa será la liberación de los hijos de Dios de este cuerpo. ¿Se escuchó? Algunos quizás no quieran liberarse de este cuerpo porque según algunos se creen muy guapos. Algunas se creen muy guapas. Hasta se sienten toda una Olga Briskin. Y cuando caminan, dice Isaías, que van danzando y haciendo son con los pies. Y la moda es que ahora hasta las mujeres se hacen tatuajes hasta en lugares ocultos. Qué cochinadas, de veras. Algunos no quieren ser despojados del cuerpo. Pero si eres hijo de Dios, un día vas a dejar aquí ese cuerpo de muerte. Así le llama la Biblia. Aquí lo vas a dejar. ¿Ya viste? ¿Ok? Gracias a Dios porque un día nos liberará de este cuerpo. ¿Ok? Así que la libertad gloriosa será la liberación de los hijos de Dios de este cuerpo. Y eso se va a llevar a cabo. Grábenlo, por favor. Eso se va a llevar a cabo en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí escuchó? ¿Okay? ¿Cuándo se va a llevar a cabo la liberación, la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Cuando seremos, mis hermanos, o nos desharemos de este cuerpo. Dije que en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando todos los que están en los sepulcros saldrán de sus tumbas con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado, con un cuerpo semejante a el de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que los que aún estemos con vida, que los que aún quedamos, que no seremos delanteros a ellos, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires y que así estaremos para siempre con el Señor. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que es cierto que ya Cristo nos redimió, nos rescató, nos salvó, nos libertó de la condenación del pecado. Ya somos libres gracias al Señor Jesucristo. Y como mexicanos, cierto, podemos gritar ¡Viva México! Pero como cristianos debemos gritar ¡Viva Jesucristo! ¿Sí? Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando Cristo nos libere de este cuerpo.
porque los muertos en Cristo pues ya están allá en la tumba. Y algunos ya hasta sus cuerpos quizás están deshechos. Pero el Señor los va a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Por eso, libertad ¿qué? Gloriosa, cuerpo glorificado. Y nosotros, pastor, pues dice la Biblia, que en un abrir, en un cerrar de ojos, seremos ¿qué? Transformados. ¿Sí? Así que eso se efectuará, dijimos, en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia. Juan capítulo 20, versículo 13 al 17. Ve usted qué dice la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículo 13 al 17. Dice la Biblia, vea qué dice. Y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Bueno, ¿era Jesús o no era Jesús? Era Jesús, pero ya estaba con un cuerpo ¿qué? Glorificado. ¿Okay? Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, dícele, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús, María. Volviéndose ella, dícele, Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ven a vuestro Padre, mas ven a mis hermanos y diles, repito el texto, dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Un cuerpo ¿qué? Glorificado. Pareciera que era diferente, pero no, era el mismo Jesús. Pero ahora ya no traía las mismas ropas. ¿Okay? Dice la Biblia, allá que a las bodas del Cordero se les van a dar a los que fueron justificados túnicas ¿de qué? De lino fino y resplandeciente. Porque el lino fino son las justificaciones de los santos. ¿Okay? Y tal vez vamos, y no tal vez, sino que vamos a regresar a esta tierra, hermanos, y tal vez nos vamos a encontrar con familiares y nos van a ver, se parece, pero no, ya se murió. ¿Cómo va a estar aquí si ya se murió? ¿Okay? Recibiremos un cuerpo glorificado. Yo, a la manera o a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos juntamente, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. La libertad gloriosa de los hijos de Dios debe mantenernos con una esperanza.
Y con esa, y como dice la Biblia aquí, consolándonos los unos a los otros en que pronto nos vamos. Pronto seremos liberados del cuerpo de esta muerte. ¿Okay? Ay, algunos ya quisieran liberarse porque les duele todito. Están como platicaba Toño Ruiz, que el que fue al doctor y que le dijo, fíjese doctor que me toco aquí y me duele, me toco acá y me duele, me toco acá y me toco. Y que el doctor lo analizó y le dijo, no, usted está bien, pero entonces mire, ¿por qué me toco aquí y me duele? Le digo, lo que le duele es el dedo. Bueno, pero hay algunos que sí les duele, ¿qué? Todo. Y los que tienen mucho les duele mucho, y los que tenemos poco, pues nos duele poco, ¿verdad? Ok. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 56. Ve usted cómo se efectuará la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 56 dice, he aquí os digo un misterio. ¿Se da usted cuenta? Era un misterio que ya fue revelado, pero dice, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Eso quiere decir, ¿no qué? Moriremos. Mas todos, ¿qué? ¿Seremos qué? Transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester que este cuerpo corruptible sea vestido de incorrupción y este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sórdida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado es la ley. ¿Ya entendió cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Estamos esperando esta libertad. ¿Cuál libertad? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo se va a efectuar? Cuando Cristo venga por su iglesia. Ya estoy esperando ese momento. Yo canto seguido, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día. Ya quisiera que Cristo viniera a la hora que van a pegar el grito. ¿Se escuchó? Cuando Dios mató a los primogénitos en Egipto, a la medianoche, pegaron el grito. ¿Sí? Y esa noche fue la libertad de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Esa noche los egipcios pegaron el grito. ¿Se da usted cuenta? ¿Sí? Bueno, ya estoy pidiéndole, Señor, que sea esta noche, cuando pegan el grito, que nosotros salgamos de este planeta. Allá por ustedes que van a estar allí en el Zócalo. Allá por ustedes. En serio. Más valdría que el Señor los agarrara. Más valdría que el Señor los agarrara. Confesados. Okay. Separados, apartados de toda maldad. Okay. Así que ¿cuándo se efectuará la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Cuando Cristo venga por su iglesia. Mire, 7 años después del rapto, escúcheme, 7 años después del rapto, el mundo será
será un paraíso. ¿Se escuchó? ¿El mundo será qué? Un paraíso. 7 años después del rapto, mis hermanos, el mundo será un Edén. Y nosotros los hijos de Dios, ¿okay? Los verdaderos hijos de Dios, vendremos a vivir a ese paraíso con el Señor Jesucristo. ¿Okay? Disfrutando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Okay? Porque después del rapto es cierto que la Biblia enseña que hay 7 años de tribulación, mis hermanos. Pasan los 7 años, Cristo regresa a la tierra con su iglesia. ¿Okay? Viene de nuevo, nosotros venimos a vivir con Él, porque en ese tiempo, mis hermanos, en ese tiempo el mundo será un paraíso, el mundo será un Edén, y nosotros los verdaderos hijos de Dios vendremos a vivir a ese paraíso con el Señor Jesucristo, pero solo será por 1000 años. ¿Se escuchó? Bueno, pastor, entonces nada más vamos a vivir 1000 años. Después del rapto regresamos por 1000 años a esta tierra. ¿Okay? Y disfrutaremos esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Okay? Y reinaremos con Cristo como la esposa de Jesucristo. Y gobernaremos con Él con vara de hierro. Allá ustedes que no quieren gobernar ahorita, ¿okay? Cuando vengamos con Cristo vamos a gobernar con vara de hierro. Que Corina se portó mal, con vara de hierro. Que Ingrid se portó mal, con vara de hierro. Vamos a gobernar a este mundo, hermanos. En este mundo, a este mundo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años, ¿ok? Así que solo será por 1000 años, porque una vez que llegue los 1000 años o el cumplimiento de los 1000 años, la Biblia dice, mis hermanos, que Satanás será suelto de su prisión. ¿Okay? Y que saldrá, mis hermanos, que saldrá de su prisión y que reclutará, mis hermanos, ¿ok? Que va a reclutar un ejército grandísimo para pelear contra el Señor Jesucristo. Y eso será lo último. Dígame, eso será lo último que Dios le va a permitir al diablo o a Satanás que haga en esta tierra o en este mundo. ¿Por qué? Porque eso provocará, mis hermanos, eso último que Satanás va a hacer, mis hermanos, cuando sale de su prisión, como menciona la palabra de Dios, ¿ok? Lo último que va a hacer que reclutará, mis hermanos, un ejército de millones de personas para pelear contra el Señor Jesucristo, que está reinando aquí en la tierra junto con sus hijos o con su iglesia, mis hermanos. Eso será lo último que Dios le permitirá a Satanás o al diablo. ¿Por qué? Porque eso que Satanás hará provocará el fin del mundo. Ya será lo último. ¿Okay? Que Satanás hará. ¿Por qué? Porque eso le dije, eso provocará, mis hermanos, el fin del mundo. Apocalipsis 20 del 1 al 10. Vea qué dice la Biblia, ¿ok? Le estoy hablando de lo que dice la Biblia, no de lo que yo creo, sino de lo que la Biblia enseña. Apocalipsis 20 del 1 al 10 dice la Biblia: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuántos años? 1000 años. Ay, ya quisiera que fuese pronto. Así ya los hermanos no estarían tan afanados en las cosas de esta vida o de este mundo. ¿Okay? Bueno, seguimos eso hasta el 10, ¿verdad? Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años,
y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Mas los otros muertos, los que no son salvos, los que no han querido recibir a Cristo en el corazón como su Salvador, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él. ¿Cuánto? 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron o rodearon el campo de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué pasó después? ¿O qué sigue? Ok, dése cuenta. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Los verdaderos hijos de Dios seremos librados. Le repito, los verdaderos hijos de Dios seremos librados del cuerpo de corrupción. ¿Se escuchó? Voy a repetir, los verdaderos hijos de Dios seremos librados del cuerpo de corrupción y disfrutaremos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Okay? Y en el milenio estaremos con el Señor Jesucristo cuando Él venga a reinar por 1000 años. ¿Ok? Y que va a reinar aquí en esta tierra. ¿Ok? Y cuando entre el fin, hermanos, porque Apocalipsis 20, versículo 8, 9 y 10 nos enseña que cuando se cumplan los 1000 años, de Dios desciende fuego, y ese es el gran holocausto. Ese es el fin del mundo. ¿Okay? Así que vamos a estar reinando con Él, y cuando entre el fin del mundo, nos vamos con el Señor Jesucristo al cielo. ¿Okay? Cuando de Dios descienda fuego, Cristo, vámonos. Aquí ya no hay más que hacer, porque esto, o como dicen por ahí, este arroz ya se coció. Será el fin del mundo. Pero gozaremos, los verdaderos hijos de Dios, gozaremos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que cuando sea el fin, hermanos, vamos a estar aquí, pero inmediatamente, vámonos al cielo. Y allí disfrutaremos la libertad gloriosa de los hijos de Dios por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué preciosa esperanza! Es cierto que un día Cristo nos dio libertad de condenación, libertad del poder del pecado. Aún, hermanos, nos ha dado libertad para no pecar. ¿Sí o yo?
para no hacer maldades. Pero como estamos en este cuerpo, ¿qué es lo que más le gusta a este cuerpo? Fumar, tomar, bailar, mentir, robar. ¿Qué más? Dormir y comer. ¿Segura? ¿Quién sabe dormir con quién y comer con quién? Ok, bueno, por si acaso. Ok, por si acaso. Ok. Sí, bueno, ok. A este cuerpo le gusta la maldad, le gusta lo malo. Okay. Y por eso estamos esperando, ¿qué cosa? Eso. Estamos esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en que seremos liberados de este cuerpo. No más pecado, no más maldad, no más malicia, no más codicia, no más envidia, no más pleitos, no más ojos que parecen puñales. Ya no, librados del cuerpo de esta muerte. En la primera resurrección, en el rapto de la iglesia, ok. Bienaventurado y santo, dice Apocalipsis capítulo 20, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque eso quiere decir, o eso indica, que los que tuvieron parte en la primera resurrección fueron verdaderos hijos de Dios, fueron verdaderamente salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Si usted no cree que podemos ser salvos cuando recibimos a Cristo, pues allá usted. Pero Cristo vino a este mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y cuando Él nos encontró, como el pastor que tenía 100 ovejas y perdió una. ¿Okay? Cuando fue a buscarla y la encontró, ¿qué hizo? La tomó en sus brazos y la volvió a redimir. Bueno, es lo mismo que Cristo hizo conmigo. Me encontró perdido, me tomó en sus brazos, curó mis heridas y me regresó al redil con Cristo. Si tú ya recibiste a Cristo, tú eres salvo, salva. ¿Okay? Fuiste libertado, libertada, para no usar esa libertad como ocasión a la carne. Cristo dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y seréis libres. En el versículo 36 dice, Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Gálatas capítulo 5 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Y en el mismo capítulo dice, mas no uséis la libertad como ocasión a la carne. Así que fuimos libres para ser libres. ¿Sí oyó? Libres para ser libres. Y estamos luchando con el cuerpo de esta muerte. Podemos decir como Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y debemos dar gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Okay. ¿Estamos esperando qué? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad nos falta. Romanos capítulo 8, aquí termino. Romanos capítulo 8, aquí termino, le digo. Romanos capítulo 8, esos que dicen amén, es que nunca saben acabar un mensaje. Romanos capítulo 8, vamos a leer, y aquí termino, digan otra vez amén. Ok. Versículo 23, y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, es a saber ¿qué? La redención de nuestro cuerpo. Un día, hermanos, si morimos, vamos a ser sepultados. Pero un día, nuestro cuerpo será redimido, rescatado de la tumba. Y Primera de Tesalonicenses 22 o 23 dice que esperamos al Señor y que nuestro cuerpo, alma y espíritu va a ser guardado para aquel día. Otra vez tendremos ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Pero un cuerpo ¿qué? Un cuerpo glorificado como cuando Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo en el corazón? En serio, ¿tienen a Cristo ustedes? ¿Cuántos de ustedes están seguros que hoy se van a morir? ¿No? Qué bueno que no están seguros, pero de seguro alguno se muere hoy. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes están seguros que si mueren, su alma se va a la gloria de Dios? ¿Seguros? ¿Cuántos de ustedes están seguros que si Cristo viene por la iglesia, usted se va a ir con Él? ¿Seguros? Espero que sí. Espero que sí. Si usted nunca ha recibido a Cristo, usted no se va a ir, se va a quedar. ¿Cuántos no saben si Cristo vive en su corazón? Usted no está seguro de eso, de que Cristo vive en su corazón. ¿Habrá alguien? No tengan miedo. Más miedo debe tener que no sabe y se queda calladito o calladita. Eso le puede llevar a condenación. Reciba a Cristo en el corazón como su Salvador. Hermano Jaime, ore por favor. Oremos, hermanos.